Bien, nos han pedido la organización del Free Market Roadshow, que se celebra cada año, pues la de este año nos ha pedido que hagamos una pequeña reflexión, María y yo, una reflexión conjunta, sobre los valores europeos. Y bien, ayer hablamos, María, y esto cómo lo organizamos, para no repetirnos básicamente, y llegamos a la conclusión salomónica, por otro lado, que lo mejor era que María hiciese la parte sí, interpretativa, podríamos llamarla, filosófico-interpretativa, y yo me dedicaba a hacer la parte histórico-factual. Es decir, contaba un poco de dónde proviene esto, por qué hablamos de valores europeos, o precisamente por qué no hablamos de valores europeos, sino de otro tipo de valores que vamos a ver ahora. Y bien, sobre esta división vamos a presentar el tema. Será una cosa de media hora aproximadamente entre los dos y esperemos que nos quede niqueladito. Es decir, que salgáis de aquí reconstituidos y edificados, que es como uno debe de salir siempre de una conferencia. Bien, la primera en la frente. Los valores europeos como tal no existen. Sé que os sorprenderá, diréis, ¿cómo que no existen? Entonces, nuestros valores, ¿qué valores son? No existen los valores europeos como no existen los valores asiáticos o los valores africanos. Europa, a fin de cuentas, no es más que una referencia puramente geográfica. Es decir, tan europeo es un portugués como un bielorruso, tan europeo es un habitante de la Tracia oriental, que hoy es Turquía, donde está Estambul, por ejemplo, donde está Edirne, como un belga flamenco, son igual de europeos ambos. Tan europeo es un sami de Laponia como un siciliano. Entonces, ya sé que la palabra europea, o la palabra Europa en general, a todo lo que le pongas euro por delante, es una especie de punto a favor o punto extra que suma. Si os fijáis de un tiempo a esta parte, en concreto hará 50 años más o menos, siempre que se quiere ennoblecer cualquier término se le pone euro delante. Esto no siempre fue así, es decir, es una cosa bastante moderna. Hasta hace no tanto la idea de Europa era puramente geográfica. Se consideraba que Europa era un lugar, un continente, bueno, el apéndice del continente asiático, que tenía una serie de pautas culturales comunes, pero también muchísimas diferencias. Si bien no existen los valores europeos, lo que sí existen son los valores occidentales. Y existen los valores occidentales porque existe la civilización occidental, en la cual estamos inmersos. La civilización occidental cubre buena parte de Europa, pero no toda. Hay zonas de Europa que no se pueden considerar occidentales y cubre además todo el continente americano y Oceanía. Es decir, si bien decía que no hay muchas diferencias entre un lapón y un portugués, o un lapón y un siciliano, apenas hay diferencias entre un español y un chileno. A pesar de que la distancia entre España y Chile son 11 o 12.000 kilómetros, es decir, es medio planeta Tierra. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que los valores occidentales del occidente son los que compartimos una parte considerable de europeos, a los que habría que sumar las nuevas Europas, que son desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, más Australia y Nueva Zelanda. Es decir, los lugares donde se asentaron europeos y donde fundaron sociedades genuinamente europeas en las que se hablan idiomas europeos, el inglés, el francés, el español, etcétera, que tienen raíces europeas, aunque en algunos de ellos, obviamente, pues queda algo de lo que había. Nunca hay una sociedad exactamente pura, pero las sociedades de Hispanoamérica son tan occidentales como las de Norteamérica o como las del oeste de Europa. La cuna de esta civilización occidental, de la que se habla tanto y de la que nos sentimos tan orgullosos y tenemos motivos para sentirnos muy orgullosos, está en Europa, concretamente en la Europa mediterránea, es decir, exactamente donde estamos, la Europa de la cuenca del Mediterráneo, que es donde nacen o donde aparecen la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana, que son sus tres ingredientes primordiales. Sobre esos tres pilares se edifica nuestra civilización. A partir de ahí se le han ido sumando muchísimas cosas y ha sufrido infinidad de transformaciones, pero esos son los tres ingredientes fundacionales y fundamentales. Nuestra civilización, no hace falta que lo diga, es la más exitosa de la historia, con diferencia. Esto no es una opinión, esto es un hecho. El mundo escribe con nuestro alfabeto, el mundo viste como vestimos nosotros, es decir, él come con los cubiertos que comemos nosotros, utilizan la tecnología que nació en Occidente, es decir, los chinos pueden enviar cohetes al espacio, pero los envían con ciencia nacida en Occidente, en una palabra, y así podríamos seguir. Incluso hasta la religión la religión cristiana ha terminado siendo la hegemónica en
prácticamente todo el mundo. Es cierto que el Islam es muy fuerte, pero está mucho más localizado en un área del planeta que el cristianismo. Uno se encuentra cristianos en todos los rincones del mundo debido a la expansión, precisamente, de la civilización occidental. La idea de Occidente y Oriente, porque si hay Occidente significa que hay Oriente, viene de la Grecia misma. Si os fijáis o imagináis un mapa de Grecia, de la Grecia antigua, bueno, el mapa es el mismo que la Grecia actual, veréis que al occidente está Grecia y sus islas, la península helénica y sus islas, y al oriente está lo que es hoy Turquía, Asia Menor, la península de Asia Menor. Los griegos se definen Occidente frente a Oriente. Oriente es el imperio persa de la época, estamos hablando del siglo V a.C. Y esa misma idea la vuelven a recoger los romanos. Es decir, Grecia en el fondo se ve centrada. Dice, el Oriente es rico, pero es tiránico y decadente, y el Occidente es bárbaro. Es decir, los griegos ven a los occidentales de la época, como pueblos bárbaros. Los romanos, que recogen esa misma idea, utilizan el mismo patrón. El Oriente es rico, pero decadente y dado a las tiranías, y donde la persona importa poco, y en este caso ya no el Occidente, porque forma parte del orbe romano, pero sí el norte. Los bárbaros, para un romano los bárbaros son los germanos, igual que para un griego los bárbaros eran nuestros antepasados, los que vivían en la antigua Hispania. Bien, en el medio de ambos quedaba Grecia y Roma. Es decir, son la parte de Occidente que mira a Oriente y que civiliza a lo que tiene detrás. Es decir, tanto Grecia como Roma tienen cierto compromiso con la expansión de sus propios valores o de los valores que conforman a sus propias culturas, ¿no? La dicotomía Occidente y Oriente queda de hecho muy marcada durante el Imperio Romano. El Occidente habla latín, el Oriente habla griego. Esa es la razón por la cual, si nos asomamos ahí al mar, vemos que en todo el Mediterráneo occidental, por lo menos en la ribera norte, se hablan lenguas derivadas del latín. Desde el estrecho de Gibraltar hasta Sicilia lo que encontramos es que se habla castellano, valenciano, catalán, provenzal, francés, los diferentes dialectos italianos, etcétera, hasta Sicilia. Todo el arco habla lenguas latinas. Mientras que en el otro lado del Mediterráneo, hoy ya solo se habla griego en Grecia, pero hace 20 siglos se hablaba griego en prácticamente todo el arco del Mediterráneo oriental. Hoy se habla griego solo en Grecia y en Chipre, en el sur de Chipre. Pero en el pasado había griegos por toda la región. Occidente confía en la ley y confía en la administración del imperio, frente a Oriente, que confía en un déspota, confía en los déspotas orientales, que no Herodes, el rey de Judea, el rey bíblico, no es más que el clásico déspota oriental de tiempos del Imperio Romano. Esos déspotas no están en Occidente. Occidente lo civiliza Roma, la propia Hispania, deja de haber caudillos íberos y empieza a haber administradores del imperio, que son, a fin de cuentas, los gobernadores provinciales que tienen su palacio de gobierno en Tarraco, en Córdoba, en Lusitania, en Emérita Augusta, que eran las tres grandes capitales de Hispania, pero aquí ya no había reyezuelos ni déspotas al estilo oriental. El planteamiento, a pesar de que ambos vivían en el Imperio Romano, era muy distinto. Si pudiésemos viajar en el tiempo hasta el siglo I y pudiésemos viajar de la antigua Hispania a Siria, notaríamos las diferencias sustanciales, empezando por lo que hablaba la gente y por la percepción del poder. Un poder despótico en el Oriente, un poder no democrático, pero sí más burocrático en el Occidente, y que, por supuesto, no se heredaba. Esto trajo como consecuencia primera que a los emperadores de Roma les interesaba más el Oriente. Decían, bueno, realmente en el Oriente el poder es de origen divino, en el Occidente no. De ahí que los emperadores de Roma, del Bajo Imperio, lo que se llevan es la capital. Abandonan Roma y fundan Constantinopla. La funda Constantino conforme a una máxima que se ha quedado ya para la historia, que la habréis oído más de una vez, que dice ex oriente lux, ex occidente lex. De Oriente la luz, es el mundo de lo espiritual, y de Occidente el mundo de la ley, es decir, de lo burocrático que os había comentado. Esta máxima está escrita, de hecho los abogados y los juristas la utilizan mucho. Cuando aparecen o irrumpen las invasiones de los pueblos del norte, de los pueblos bárbaros, el Oriente se defiende mejor, mientras que Occidente sucumbe. Sucumbe en muy poco tiempo, en apenas un siglo. El Imperio Romano Occidental, el imperio había quedado dividido en el año
395 concretamente, pues dura menos de un siglo. El último emperador se depone en el año 476, dura como imperio autónomo. Y esos últimos 100 años, además del imperio occidental, hablar de imperio es como mínimo un tanto arriesgado. Bien, a partir de ahí se ven las separaciones entre Oriente y Occidente empiezan a visualizarse. La separación política es ese año, el 395, Teodosio, un emperador, por cierto, nacido en España, en Segovia, el pueblo de Coca, divide el imperio entre Honorio y Arcadio, entrega a cada uno de sus hijos una parte del imperio, y habían estado ya dividido el imperio anteriormente, pero a partir de ahí ya no se vuelve otra vez a juntar. Y eso supone la separación política definitiva, que marca además una línea que todavía hoy podemos encontrar, que se verifica en la línea del alfabeto, en el punto en el que empezamos a encontrar el alfabeto griego o cirílico y dejamos de ver el alfabeto latino. Es decir, ahí Occidente empieza ya a diferenciarse, lo que nosotros entendemos por Occidente. La separación religiosa llegaría más tarde, llegaría en el año 1054, que es cuando se produce el gran cisma, el cisma Oriente, que separa lo que es el catolicismo romano de las iglesias orientales. La iglesia de Constantinopla, la de Alejandría, la de Jerusalén, los patriarcas orientales. Eso hoy nos puede parecer algo sin importancia, pero la tuvo muchísima. Digo que el cisma de Occidente, que fue el de Lutero, lo tenemos más cerca y nos parece más importante, pero este de Oriente fue importantísimo porque parte ya definitivamente lo que era el orbe romano, lo termina de partir en dos y aísla al Occidente, o a lo que terminaría alumbrando lo que entendemos por Occidente. Es, por lo tanto, aquí en la Edad Media, es decir, en torno al año 1000, cuando nace a la historia del Occidente tal y como lo conocemos. Y tal y como lo conocemos con todos sus ingredientes, que poco a poco se van añadiendo. Es decir, sobre ese sustrato se van forjándose los valores que hoy entendemos como propios, o que hoy caracterizarían a Occidente y denominaríamos como valores occidentales. Es decir, en Occidente aparecen una serie de cosas que no aparecen en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, las universidades. Las universidades no aparecen en ningún sitio. Son un invento genuinamente de la cristiandad occidental. Tampoco aparecen en Bizancio, en Constantinopla. Aparecen solo, primero en Italia, luego aparecen en Francia, en España, en Inglaterra, en los principados alemanes, pero en ningún otro sitio. En las universidades de la Europa occidental no tarda mucho en aparecer la escolástica, que es otro invento genuinamente occidental, una tecnología, digamos, de pensamiento, que no se lleva a cabo en ningún otro sitio. Aparece, por ejemplo, cierta propensión, o se desarrolla cierta propensión por explorar, por expandir las fronteras del conocimiento, que es algo típicamente occidental. A veces nos preguntamos por qué los iconos griegos o rusos son todos iguales. Pues que llevan pintando a Cristo de la misma manera desde hace 1500 años. En Occidente hemos pintado a Cristo de todas las maneras posibles. La pintura religiosa es de una variedad prácticamente infinita, mientras los orientales se mantienen al canon, lo dice la palabra, a la ortodoxia. Digamos que si los orientales son ortodoxos, lo que definiría en cierto modo la occidentalidad es la heterodoxia. Si esto se ha hecho siempre así, vamos a empezar a hacerlo de otra manera. Esto nos parecerá lo normal, pero no. En la historia del ser humano sobre el planeta no es lo normal. Estoy haciendo la comparación con el Oriente, pero es que el Oriente inmediato, pero si nos vamos al extremo Oriente, es decir, a lo que es China, Japón, etcétera, ninguna de esas civilizaciones se caracterizaron por su progresividad o por su amor por los cambios. Eran sociedades muy tradicionales y muy conservadoras. Bien, otro de las cosas que aparecen en Occidente, y solo en Occidente, es el uso de la razón como guía, que va íntimamente atado a la escolástica, por supuesto. Es decir, todo lo que podamos conocer se puede acceder a ello mediante la razón. Es decir, no tenemos que estar creyendo en verdades reveladas siempre, que las hay también, la Biblia es una revelación, pero podemos dar cuenta del mundo material a través de la razón. E incluso del mundo espiritual, como intenta Santo Tomás de Aquino. Todo este tipo de cosas no se hacen en ningún otro sitio. Solo se hacen en los países occidentales, en esos primeros reinos occidentales. A partir de aquí, pues el resto ya fue llegando. Es decir, el Renacimiento, esto por ejemplo en el arte, ¿no? Pues tenemos el Renacimiento, el Barroco y todo tipo de innovaciones artísticas, no solo en la pintura, en la escultura, en la música. La música tal y como la entiende el mundo, es la música occidental,
a pesar de que sí existe música oriental, china, japonesa, música de Borneo, de los aborígenes australianos, de lo que queramos, pero al final el único sitio donde se desarrolló la tecnología suficiente para interpretar una sinfonía fue en Occidente, donde se empezó a notar la música, donde se desarrollaron los instrumentos como no hubiesen siquiera soñado, por ejemplo, en China. No hay más que oír los instrumentos de cuerda chinos y la variedad numerosísima de instrumentos de cuerda que se van desarrollando en Europa y, ojo, que se han seguido desarrollando hasta el momento presente, es decir, hasta la aparición de los sintetizadores y la música electrónica. Si nos vamos al campo de la economía, el capitalismo nace también en Occidente. Era el capitalismo como una organización social con una serie de instituciones que permiten un crecimiento económico, digamos, infinito. No que las cosas vayan bien o que la gente coma. El capitalismo va un paso más allá. Permite el crecimiento económico sostenido conforme, ya digo, una serie de instituciones que van apareciendo poco a poco y que lo hacen en Occidente. Las sociedades anónimas, los primeros sistemas de crédito, las letras de cambio, todas estas cosas, todas estas tecnologías aparecen solo en Occidente. A pesar de que China, por ejemplo, era un país extraordinariamente mercantilizado, no inventa la letra de cambio. La letra de cambio aparece en Europa, en la Europa occidental. Tampoco inventan la contabilidad. La contabilidad aparece, lo mismo, de nuevo, en concreto en el norte de Italia. Las sociedades anónimas, por ejemplo, las primeras sociedades de comanda del norte de Italia durante el siglo XV. Todas estas cosas que las damos por hechas, no deberíamos darlas tan por hechas, habida cuenta de que son una rareza que aparecen en un momento dado, en un lugar dado. El hecho mismo de salir a explorar por el mundo y a jugársela, hoy tomar un barco y navegar hasta las Canarias nos puede parecer, bueno, pues algo que puedes hacer incluso con un yate. Hacer eso a principios del siglo XV era de estar directamente loco. Era exponerse a la superstición, es decir, al hecho de que apareciese un monstruo y te devorase y se tragase el barco entero, como a quedar varado, y como les pasó a los portugueses o a los navegantes españoles al principio, que desaparecían en el mar y nunca más volvían. Bien, ¿por qué lo seguían haciendo? Es más, ¿por qué salieron a navegar los portugueses y no salieron a navegar los marroquíes que estaban justo debajo? O sea, son marroquíes, estamos hablando de los que están debajo nuestro. ¿Por qué los portugueses llegan a China y en cambio los chinos, que estaban más avanzados tecnológicamente, no llegan a Europa? Es decir, algo había en la sociedad occidental, ya en la mentalidad occidental, en el guiso peculiar que había nacido en Grecia, que permitía que se produjesen todas estas cosas. Luego, al margen de estas cuestiones materiales, en Occidente permite que se produzca una auténtica revolución de las ideas, de la manera de entender el mundo y explicarlo. Es decir, sobre todo a partir del siglo XVIII, con la Ilustración, con todo su cortejo de ideas nuevas que a nuestros antepasados del siglo XV le hubieran parecido directamente enloquecidas o traídas de otro planeta, como pueden ser, pues no lo sé, los derechos civiles, la igualdad ante la ley, parece de cajón, pero de nuevo aparece en Occidente. La tenemos asumida, la tienen más o menos asumida en todo el mundo, aunque no en todo. La justicia procedimental es otro invento genuinamente occidental, que no existía en ningún otro sitio. La democracia política, eso de que aquí cada persona tiene un voto y cambiamos al que manda conforme eso aparece ya en Grecia, la idea de la democracia, y luego va pegando brincos hasta llegar a nuestros días. Pero los romanos tenían también una democracia primitiva, se reunían en el campo de Marte para votar al cónsul, aunque solo pudieran votar los ciudadanos, sí tenían la idea de que al magistrado tenía que contar con consentimiento de los que gobernaba, que luego, el imperio, como bien sabéis, al emperador le elegía la guardia pretoriana, pero en Roma siempre la idea esa de la elección se mantuvo tanto que el Papa es un monarca electo. El Papa lo elige el Espíritu Santo, pero utiliza el colegio cardenalicio, como proxy para que les inspira. A fin de cuentas votan y el Papa Bergoglio está donde está porque le han votado otros cardenales. Si veis, la elección de los papas nace con la misma institución del papado. Eso en cualquier otra iglesia no hubiera sucedido. Los budistas no se votan a sí mismos.
ni se les pasa por la cabeza. Una cosa que, de nuevo, tenía que nacer en una sociedad como la occidental, es decir, como la nuestra. Hay más cosas, la idea del individualismo, la idea de firmar las obras de arte, de que los seres humanos, aparte de pertenecer a una tribu o aparte de pertenecer a un credo religioso, valemos por unos mismos, por nosotros mismos. La idea de la individualidad de nuevo aparece en Occidente. De ahí que cueste, por ejemplo, tanto en Oriente, en el Extremo Oriente, saber quién compuso esta obra o quién pintó esta otra o quién escribió tal cosa. En Occidente, desde la Edad Media, ya sabemos quién es desaparece el anonimato, es decir, el que hace algo se encarga de que quede claro que hay una persona detrás, que hay un tipo detrás. Tenemos en la Catedral de Burgos, pues esto, las agujas las hizo un tipo que se llama Juan de Colonia y se encargó de que esto pasase a la posteridad. No sabemos quién hizo la Gran Muralla China, ni quién eran los ingenieros, y ojo, es una obra considerable que requiere un dominio de la técnica importante, ¿no? La tolerancia hacia las ideas que no compartimos, de nuevo, otra innovación típicamente occidental, es decir, que un tipo te lleve a la contraria y no le estrangules, si puedes hacerlo. Esto de tolerar al otro, bueno, pues sí, no estoy de acuerdo contigo, que esto aparece curiosamente con la idea de la tolerancia aparece con el cisma de Occidente, con el cisma de Lutero. Después de que los europeos se desangren durante un siglo en guerras, terminan concluyendo que lo mejor es tolerar al otro y que se pueda, es decir, que al protestante no le saques los ojos ni él te los saque a ti. Y esto luego cuesta muy poco pasarlo al plano de la política, es decir, al que no piensa como tú, no ir a por él. Respetar a la minoría, en una palabra. En ninguna otra época y en ningún otro lugar del mundo se respetaba a las minorías. Las minorías o se asimilaban o perecían. No había más. No había posibilidad de ser minoritario. Otra cosa típicamente occidental es el libre emprendimiento. Como es individualista, el yo mismo, Pepito, con solo mis manos, voy a emprender algo. Voy a construir algo de la nada. España ha sido un país de grandes emprendedores. Hernán Cortés lo fue, por ejemplo. El tipo quema las naves ahí en el Golfo de México y dice, bueno, a ver quién tiene lo que hay que tener para volver ahora a España. Y ya sabéis, los que quedamos aquí y tenemos que vencer a estos tipos porque si no nos van a colgar. Esto es un caso de emprendimiento. Emprendimiento un poco suicida, todo hay que decirlo, pero emprendimiento. Podemos seguir escalándolo. Bueno, emprendimiento va todo, como veis, unido, esa propensión a explorar y a expandir lo que se conoce. Y es bueno, lo hacían por el oro. Bueno, pero eso es lo de menos. También el oro estaba ahí y en cambio no fueron a buscarlo los musulmanes. Fueron a buscarlo los europeos occidentales. La idea del libre comercio que aparece y se consolida a lo largo del siglo XVIII, justo con la Ilustración. Yo te puedo vender a ti, tú me puedes vender a mí. Una idea que ha quedado muy, depositada en la mente de cualquiera. A todos nos gusta poder vender y que nos vendan, a pesar de los enemigos que pueda tener, pero Occidente es genuinamente librecambista. Lo ha sido desde el siglo XVIII y a pesar, ya digo, de los enemigos y los problemas que le hayan puesto, se mantiene. Es decir, todos esos son, y estoy tratando de ser breve, todos son los valores que conforman Occidente, es decir, que conforman nuestra civilización. Valores que, por lo demás, se han extendido y hoy son el patrón de medida para el resto del mundo. Las Naciones Unidas, las grandes organizaciones internacionales se basan en estos valores. La pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué se basan en estos valores y no en otros? Bueno, pues yo creo que porque son buenos, simplemente, y no hay más vuelta de hoja. A pesar de sus detractores, que son muchos, tal es la cantidad de buenas ideas que ha parido Occidente en los últimos 1000 años que no han conseguido demolerlas todas. Y sobre ellas se construyen sociedades libres y prósperas, como las sociedades occidentales, donde somos más que nunca, vivimos más años que nunca, con mejor salud que nunca y nos respetamos más que nunca. Esto es el fruto de 1000 años de civilización occidental, en una palabra. Y volviendo sobre el tema, y ya para terminar, el lema de este año de esta gira es Values, what values? Sería valores, ¿qué valores? Bueno, pues yo creo que claramente la respuesta, casi podemos pintarla ahí con el bolígrafo, pues ¿qué valores van a ser? Los nuestros.